sigue aumentando y en ese proceso se dé lugar a una ruptura total con el franquismo, por ejemplo, ya sea en términos de radical democráticos, ya sea en términos socialistas, ¿vale? Otra solución puede ser la del pacto, ¿no? Es decir, dado que hay un nivel de movilización social altísimo, pero que no se es capaz de vencer al Estado franquista, pactemos con él, ¿no? O pactemos con lo que sería la burguesía reformista del momento. Bien, en todo ese proceso, lo que hay que tener en cuenta es que ese proceso de movilización social, o esa dinámica de movilización social y lo que serían los distintos colectivos o grupos militantes que tratan de dirigir, encauzar el proceso, no hay una correspondencia total, ¿vale? O hay multitud de lecturas. En los años 70, ¿cuáles son? Pues nos encontramos un montón de ellas. Nos encontramos, por ejemplo, una lectura que podría ser el Partido Comunista, que desde más o menos principios de los años 60 está pensando que la salida del franquismo es básicamente un régimen democrático que tendrá que ser pactado con una serie de actores que se han construido precisamente en los años 60, como pueden ser las nuevas clases medias, o también incluso con la propia parte de la burguesía que sea más reformista, que decían ellos entonces, ¿no? Y os acordáis que hay una serie de consignas que se lanzan en aquella época, como puede ser el pacto o la alianza entre las fuerzas de la cultura y del trabajo, ¿no? Que básicamente es las fuerzas de la cultura, esas clases medias, intelectualizadas y tal, incluso la propia burguesía reformista, y las fuerzas del trabajo, que ya no es la vieja consigna de la alianza de campesinos, de obreros y campesinos, ¿no? Y hay una transmutación ahí de significados y a través de esos significantes, ¿no? Otra posible lectura de eso puede ser una lectura, si queréis, de carácter más revolucionario, y en eso están apoyándose de todo lo que sería un espacio político, que yo creo que aquí tuvo representación, pero era el de los pequeños grupos, la izquierda comunista, la izquierda revolucionaria, la extrema izquierda, y sabéis que en aquella época hubo una explosión de estos pequeños grupos, desde los finales de los años 60 hasta más o menos finales de los años 70, principios de los 80. Y así nos encontramos con que hay estructuras militantes, siempre, normalmente, o casi siempre, de corte leninista, como puede ser la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, la ORT, el PT, la LCR, el MC, ¿no? La OIC, etc. Toda una colección de siglas, ¿no? En ese proceso, ¿no? Otra es, por ejemplo, la que aquí, yo creo que en Valladolid vendría representada por la Asamblea de Autónomos de la fábrica, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, que lo que pujaba era básicamente por construir contrapoderes en la fábrica. Ni siquiera pactar o llegar a una solución de pacto social con la burguesía reformista, sino ampliar el nivel de movilización, y eso lo que produciría es básicamente un colapso del capitalismo, en sentido fuerte. Como veis, distintas interpretaciones de lo que allí se jugaba, ¿no? El resultado de la transición, sin embargo, es terrorífico para todas ellas, ¿no? O sea, cuando se decía ahí en la entrevista que la transición fue un cementerio de la izquierda, es que realmente, no sé si estáis de acuerdo, lo fue. El caso más terrorífico fue el del PC, o sea, la principal organización de la izquierda, la más penetrada dentro de lo que serían las movilizaciones sociales, tanto de fábrica como de movimiento vecinal, y que sin embargo, en el giro que se produce en el año 76, lo que va a adoptar es un papel, si queréis, de gendarme del pacto, ¿no? El caso más obvio es garantizando que los pactos de la Moncloa, de octubre del 77, salgan adelante con la menor conflictividad posible. O si queréis, en las huelgas del 76, las del invierno del 76, que destruyen el primer experimento reformista del franquismo, el de Fraga Arias Navarro, o la Arias Navarro-Fraga, pues básicamente que esas huelgas no vayan más allá. El caso de Victoria, que acaban las matanzas, o el de la huelga de Madrid, que fue increíble en términos de agitación. En cualquier caso, el PC lo que se va a convertir es una máquina electoral, se van a destruir o se van a liquidar lo que serían las viejas organizaciones de células. Esto, algunos sois militantes o habéis sido, es una autorreflexión o una crítica que no voy a continuar por ella, si queréis la sacamos más en el debate. Pero yo creo que ahí, básicamente, lo que se hace es desmantelar un poco la organización que tenías con capacidad de movilizar, de activar, etcétera, tal cual, en una estrategia que es más bien eso que se llamaba en la época eurocomunismo, que era más bien de corte electoral y de generar, pues bueno, gran frente, ciudadano, amplio, de masas, etcétera, que a través de procesos electorales llegase a la conquista del poder. Al final fue el PSOE el que hizo eso y no tanto el PC, ¿no? Ese fue el resultado. En otros casos también se produce un fracaso, es el de la extrema izquierda, que en el momento que ve que la dinámica de movilización empieza a agotarse, no es capaz de reciclarse y de reinventarse. De hecho, la única que es capaz de hacerlo es la que coge la segunda ola de movilizaciones cuando ya el sujeto no es simplemente la clase obrera, o el sujeto obrero recompuesto en los años 60, que está decantando la movilización, sino el feminismo, el ecologismo, etcétera, tal cual. Y ahí hay dos partidos que se suman a ese carro, como podría ser
como podría ser, no, como era la Liga Comunista, la LCR y luego el MC, de lo cual uno de ellos incluso llega hasta el día de hoy, que sería Izquierda Anticapitalista, que viene de esa línea, al fin y al cabo. Pero que bueno, tiene un reciclaje, pero en cualquier caso sin capacidad de expansión, ¿no? De generar mayor si queréis, un crecimiento de la movilización. Otro ejemplo de fracaso de esa izquierda política es el de la CNT, en donde se agrupan todo lo que era el viejo narcosindicalismo con toda una dinámica, si queréis, autónoma de las fábricas, ¿no? El nuevo sindicalismo, autónomo, asambleario, etcétera, tal cual, y que sin embargo es liquidado también muy rápidamente, con centro en Barcelona entre el año 77 y 78, 79 en realidad. Y por último tendríamos, si queréis, la única pequeña síntesis que logra aguantar un poco en el tiempo, que es lo que se produce en el País Vasco, con el tándem ETA y R. Batasuna. Pero que en cualquier caso también es liquidada. Es liquidada en la medida en que se convierte básicamente en que se encorseta o se esclerotiza, si queréis, en lo que sería la degeneración de la lucha armada en el terrorismo tardo. O sea que esa es un poco la cuestión. La segunda pregunta, que ya nos mete también en materia, es más bien, la izquierda política, yo creo que debería hacer una autocrítica fuerte de cómo se comportó en la transición, pero ¿pudo haber la transición ido más allá de donde fue? Porque eso es donde se juega la discusión sobre la transición y también la discusión sobre el día de hoy. Sobre la explicación de si la transición pudo haber ido más allá, sabéis que hay una interpretación que, si queréis, como convencional, en la cual, y compartida en buena parte por la izquierda, en la cual se dice más bien que no se pudo ir más allá porque había toda una serie de fenómenos adversos que impedían que se pudiese estirar el proceso. ¿Cuáles eran esos fenómenos adversos? Pues por un lado, o que limitantes del cambio. Pues por un lado nos encontraríamos con el control externo de la transición, la guía externa de la transición por parte de Estados Unidos, que sería la mirada atenta de Kissinger al proceso español y que no se degenerase o se desbordase al modo del portugués, de una parte. Por otra parte, el miedo de la involución, a la involución militar, porque se ha hablado del partido militar, ¿no? Que iba a impedir que en cualquier caso que los cambios fuesen más allá de una serie de límites bien estrechos, ¿no? Y que luego se manifestaría en lo que fue el episodio del 23F, que para mí no deja de tener una parte de tartufada, pero bueno, luego si queréis lo hablamos. Y otra explicación que yo creo que es la más interesante, porque estas dos no creo que sean del todo convincentes, que es más bien los límites internos, los límites sociales al cambio. Si nosotros atendemos a los años 70, hay toda una mirada por parte del reformismo franquista que está diciendo, básicamente la sociedad es nuestra, porque hay una mayoría que se ha construido durante los años del tratado franquismo que ha permitido generar lo que podríamos llamar una sociedad de clases medias. La sociedad de clases medias es tendente al orden, ¿no? Conservadora en términos sociales, ¿no? Aunque pueda demandar derechos civiles, derechos políticos, está permeada por lo que llamaban en la época el franquismo sociológico, que fraca es un término que reivindica, ¿vale? Luego lo llamaría mayoría natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que durante los últimos 15 años del franquismo lo que se genera evidentemente es un proceso de crecimiento económico, el franquismo lo llama desarrollismo, que lo que permite es pasar de una sociedad que era fundamentalmente agraria y vamos a llamarlo como trabajadora urbana, industrial. Estos dos colectivos, por ejemplo, en el año 60 pues, componían el 70% de la población activa, cuando en el año 60, y si lo comparamos con el año 80, nos vamos a encontrar con que hay una sociedad donde sigue habiendo evidentemente campesinos y jornaleros, pero donde estas cifras se han reducido prácticamente a menos de la mitad, ¿vale? Y donde además el obrero, o el proletariado industrial, por decirlo así, mantiene unas cifras parecidas a la que había a principios de los años 60. Al mismo tiempo nos encontramos con un trabajador urbano nuevo, que es trabajador de los servicios, que trabaja, por ejemplo, en el comercio, en la administración, en la banca, etcétera, que se ha convertido, si queréis, todavía no en la parte mayor de la población activa, pero aspira a serlo, y a la vez nos vamos a encontrar una figura nueva, que es un profesional que se ha masificado. Es decir, si nosotros comparamos los años 60, principios de los 60, veremos que el porcentaje de población que tiene estudios universitarios es pequeñísimo. De hecho, se hablaba de que en los años 60 solamente había unos 300-350.000 profesionales liberales. Si lo comparamos con el año 80-81, nos vamos a encontrar con que esas cifras son 2 millones. ¿Vale? Ahora son muchos más.
Pues bien, toda esa masa social, lo que dice el franquismo